constitucional, presento al Congreso una reforma constitucional de adelanto de elecciones generales que implica el recorte del mandato congresal al 28 de julio del 2020. De igual modo, en esta reforma también se solicita el recorte del mandato presidencial a la misma fecha. La voz del pueblo tiene que ser escuchada. Por eso, esta reforma constitucional deberá ser ratificada mediante referéndum. Esta solicitud la hago dentro del marco y respeto irrestricto a la Constitución política del Perú. El Perú reclama a gritos un nuevo comienzo. Los peruanos deben poder elegir su destino para dar paso al Perú del Bicentenario. Con esta acción se reforzarán los cimientos de la República, aunque ello implique que todos nos tengamos que... Estábamos escuchando nuevamente el extracto de la parte final del mensaje a la nación del presidente Vizcarra, en donde él propone un cambio constitucional para llevar adelante un adelanto de las elecciones para el 2020. Esto recortaría en un año no solamente el mandato de los congresistas, sino también el del presidente Martín Vizcarra. Él ha propuesto que esto se apruebe mediante un referéndum. Esto, da lugar a muchas preguntas respecto del cronograma y de los pasos para implementar una medida de esta naturaleza. Son dudas que vamos a ir aclarando a lo largo de este día, pero lo cierto es que lo que se viene en los próximos meses es un escenario aparentemente de cambios políticos. Para analizar un poco más a profundidad las implicancias de este mensaje y también el procedimiento que se debe seguir para llevar adelante este cambio constitucional, nos acompaña a esta hora de la tarde Percy Medina. Él es director ejecutivo de IDEA Internacional, jefe de misión en Perú de IDEA Internacional. Percy, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros y feliz 28. Feliz 28 y bueno, las sorpresas nunca paran en el Perú. Así es, como tú decías, la sorpresa es que no haya sorpresa. Eso sería muy sorpresivo. Así es. Bueno, a ver, primero, una pregunta de carácter procedimental. Esto es un cambio constitucional. Efectivamente. Para llevarlo a cabo hay dos vías, según mi entender. Una es un voto en el Congreso con mayoría calificada en 2 legislaturas. Exacto, que no alcanzaría el tiempo para eso. Eso está descartado porque no llegaríamos al 2020. No habría forma porque la legislatura se ha iniciado el día de ayer y por lo tanto se requeriría una segunda legislatura para ratificar esa votación, con lo cual estaríamos absolutamente excedidos en los plazos. La única posibilidad es una votación en la que, sin haber obtenido los 87 votos, esto luego pasa a un referéndum, ¿no? De acuerdo. Y entonces, es la gente la que decide. Y para ir a un referéndum, igual hay que pasar por el Congreso primero. Sí, efectivamente. El camino es necesariamente a través del Congreso. El presidente de la República puede hacer una propuesta, pero él no puede convocar un referéndum sobre un tema de este tipo. Es decir, lo que se somete es el proyecto de ley para modificación constitucional al Pleno del Congreso. Se aprueba como cualquier proyecto de ley y eso conduce a un referéndum que previsiblemente sería, si vemos los tiempos... Bueno, no antes de 3 meses, ¿no? Es bien difícil poder organizar porque eso sería una consulta nacional que por lo menos requeriría de 3 meses para organizarse, con lo cual ya estamos en octubre, fines de octubre, digamos, ¿no? Pero a mí me surgen dudas sobre si va a dar el plazo para convocar unas elecciones, porque normalmente las elecciones son en marzo, la primera vuelta, es el calendario habitual. El primer domingo de abril. El primer domingo de abril, correcto. Pero entonces, si es que esto se somete a votación en 3 meses, estamos hablando ya de fines de octubre, ¿cómo vas a hacer para que los partidos formen listas, presenten candidaturas para iniciar la campaña y luego llegar a la elección el primer domingo de abril? Bueno, el año 2000, cuando Fujimori renunció por fax desde Asia,
Lo que ocurrió fue un gran acuerdo en el Congreso para acomodar los plazos y poder realizar elecciones en abril del año siguiente, y todo esto ocurrió en noviembre, ¿no? Y efectivamente se hizo un proceso bastante complejo, pero yo creo que lo que permitió que eso funcionara fue el consenso en el Congreso, es decir, se articuló en el Congreso una mayoría que fue la que le dio forma legal a la voluntad evidente de que había que tener un nuevo gobierno en el más corto plazo. Se nombró un gobierno de transición por un tiempo muy determinado que presidió Valentín Paniagua, que fue de noviembre a julio del 2001, y en la idea de que el nuevo gobierno asuma en el 28 de julio, ¿no? del 2001. Pero tú ves Para eso, ojo, que estábamos en condiciones muy distintas además, porque había una serie de trámites previos que no había que cumplir, como por ejemplo tener elecciones internas, primarias, etc. Ahora yo creo que esto es muy difícil de hacer si es que no es con un mínimo acuerdo en el Congreso que permita viabilizar esto también en términos de ajustar el cronograma, que se podría hacer, el tiempo es muy estrecho, pero se puede hacer con un acuerdo, pero supondría reducir los plazos, establecer mecanismos adecuados también para la inscripción de nuevas fuerzas políticas, si no nos quedamos con las que están actualmente inscritas, ¿no? ¿La composición actual del Congreso va a permitir un acuerdo de esta naturaleza? Bueno, es difícil de prever, ¿no? Pero si uno ve las reacciones de los congresistas del día de hoy, parece difícil. Pero creo que es la única manera de viabilizar algo, porque si lo que ocurre ahora es una gran discusión que da lugar, por ejemplo, a una cuestión de confianza del gobierno sobre este tema, la cuestión de confianza se vota, esa cuestión de confianza, si fuera negativa, puede dar lugar a la disolución del Congreso. En ese caso, lo que corresponde es la convocatoria a elecciones de un nuevo Congreso para completar el periodo, ¿no? Pero no para adelantar el periodo, ¿no? También puede ser quizá una de las salidas que está pensando el Ejecutivo, ¿no? Ahora, si es que se adelanta el fin de este mandato, que es lo que ha planteado el presidente Vizcarra, ¿para ti está claro que no podrían volver a postular a la reelección los actuales congresistas? Si se adelanta, digamos, los actuales congresistas no pueden ir a la reelección. Entonces, si es que si se adelantaran las elecciones del 2021 al 2020, las reglas de juego para el 2021 siguen siendo las mismas. Es decir, no podrían ir a reelección, ¿no? Está claro, ni el presidente de la República tampoco, por supuesto. De acuerdo. Entonces, tendríamos que pensar en un cambio completo, digamos, del elenco, ¿no? Cambio en el Ejecutivo, cambio en el Legislativo. Pero si la cosa no se resolviera por el lado de la reforma constitucional, sino que esto se planteara como una cuestión de confianza que plantea el Ejecutivo, que le es negada por el Legislativo y que produce una disolución, esa disolución no genera el cambio en el Ejecutivo, sino simplemente en el Legislativo, pero por el periodo que completa este mandato. Claro, o sea, hay que aclarar, esto no es una desilusión. Puede ser una desilusión, pero no es una disolución. Así es. No correcto, solamente estamos adelantando un año las elecciones con las mismas reglas que se hubieran dado en 2021. Esa sería la propuesta, ¿no? Pero esa propuesta tiene que pasar necesariamente por el voto del Congreso. De acuerdo. Ahora bien, quisiera preguntarte más, ya no tanto sobre la aplicación de esta propuesta, sino qué te parece en términos de estrategia política. ¿Tú crees que adelantar las elecciones un año, recortar el mandato un año, puede llevarnos a un escenario mejor en el 2020? Bueno, eso es muy común en los sistemas parlamentarios. En los sistemas parlamentarios, cuando el gobierno siente que no tiene oxígeno suficiente como para continuar, el gobierno que se ha formado por el mandato parlamentario, porque en los regímenes parlamentarios los gobiernos se forman en el seno del Congreso. El Congreso es el que forma una mayoría o expresa una mayoría y forma un gobierno. Cuando ese gobierno ya no tiene viabilidad política, renuncia y adelantan elecciones. Muy bien. Otra manera de adelantar elecciones es justamente cuando al gobierno le está yendo muy bien y quiere aprovechar esa cumbre de popularidad para en las nuevas elecciones ganar adhesiones, ¿no? Pero este no es un régimen parlamentario, es un régimen presidencial de término fijo. Los regímenes presidenciales son de término fijo justamente porque se eligen representantes por un periodo completo, digamos, y no hay movilidad en el calendario, ¿no? Entonces, esto de adelanto de elecciones es, digamos, atípico, ¿no? En el Perú ya ha ocurrido el año 2000, cuando renunció Fujimori. Entonces, no es que sea algo absolutamente inédito.
Pero claro, era una circunstancia muy particular porque estábamos frente a la renuncia de un presidente que además había tenido una serie de cuestionamientos porque aparecieron los videos, etcétera, y el Congreso también era muy cuestionado porque había sido elegido en unas elecciones discutibles y se había producido además una serie de hechos de transfugismo en el camino. Entonces, las circunstancias no son iguales. Pero sí es verdad que antes ya se ha producido un adelanto del cronograma, ¿no? Ahora, con las mismas, vamos a competir, digamos, con las mismas reglas electorales y van a ser los mismos partidos. Entonces, ¿por qué creer que...? Porque el presidente señaló una crisis en la representación, digamos, ¿no? Entre la conexión entre los representantes y los representados. Pero si seguimos con las mismas reglas, ¿por qué habría que pensar que este vínculo va a ser más fuerte en una nueva elección? Esa es una muy buena pregunta, ¿no? Porque efectivamente tenemos 24 organizaciones políticas, pero la mayoría son cascarones. Entonces, si esas 24 no logran canalizar la representación de la gente, podríamos estar en un nuevo gobierno y en un nuevo parlamento que igual tiene una distancia frente a la ciudadanía que no logra representar, ¿no? Entonces, ¿qué cosa hacer para eso? Lo ideal hubiera sido que la reforma política siente nuevas bases, sobre la base de cambios tan importantes en la legislación como para que el marco sea distinto. Pero el tiempo ya no da para eso, ¿no? Si se adelantan elecciones, peor aún, ya ni siquiera las primarias van a poder ser una expresión clara de participación de la ciudadanía. Entonces, creo que la única manera de resolver este impasse es quizá calmándose un poco, poniéndose a conversar y viendo si el acuerdo permite alguna salida razonable. El Ejecutivo ha puesto cartas sobre la mesa, toca a los demás actores, bueno, sentarse a ver cómo se juega con esas cartas. El presidente ha señalado como principal causal de esta estrategia que el Congreso no ha respetado la esencia del proyecto de inmunidad parlamentaria. Y mi pregunta es, considerando que eran 6 proyectos, y digamos que en los otros 5 se podría discutir, pero creo que mal que bien podemos decir que en términos generales se ha respetado la esencia. Entonces, ¿se justifica una medida de esta naturaleza por uno de los proyectos? Bueno, yo entiendo que la evaluación de fondo no es exclusivamente el tema del proyecto, ¿no? El proyecto es como un elemento, pero entiendo que tiene que ver con una tirantez que se da entre el Ejecutivo y el Legislativo hace mucho tiempo. Pero eso también se podría resolver con un acuerdo político si hubiera voluntad, ¿no? Que en este momento no sé si le existe en ambos lados. Porque claro, solamente el tema de la inmunidad no bastaría, porque además ni siquiera sería aplicable la nueva regla de inmunidad para estos congresistas, sino recién para los que se eligen en 2021. Entonces, yo entiendo que hay más cosas. O sea, hay una relación difícil de administrar entre el Ejecutivo y el Legislativo y hay un intento por cambiar las reglas de juego, ¿no? Hay que tener en cuenta que además se acaba de elegir a una nueva junta directiva en el Congreso que expresa más bien la correlación política, digamos, previa a toda esta tensión, ¿no? Porque es el fujimorismo el que finalmente ha puesto la presidencia del Congreso. Entonces, no sé si eso también es un elemento que juega en esta decisión. El presidente comenzó la primera hora y más del discurso hablando de temas económicos principalmente, ¿no? Que claro, quedan totalmente distribuidos. Claro, sí, nadie se acuerda de nadie eso. se acuerda de lo que tomó el 90% del tiempo el mensaje, ¿no? Sí. Pero claro, la duda que surge ahora es es como que como dicen los gringos, el elefante en el cuarto, ¿no? Claro. Ahora todo el mundo está hablando de eso. ¿Puede llevar a cabo el gobierno algún tipo de política en materia económica o productiva o social, lidiando al mismo tiempo con este cambio constitucional, este referéndum, estas nuevas elecciones? Es muy difícil, ¿no? Pero yo me imagino que esa es la apuesta del gobierno, porque tampoco se puede parar. Y de hecho, en el 90% del discurso ha establecido una serie de metas concretas también. No solamente ha dicho qué ha hecho el Ejecutivo, sino que ha dicho vamos a hacer tales y cuales cosas, vamos a crecer por encima del 4%, etcétera. Entonces, todas esas son metas que, si se quieren cumplir, se tienen que trabajar, digamos, que en cuerdas separadas con toda esta discusión. Y yo creo que en tanto suba más el volumen de esta discusión va a ser más difícil trabajar lo otro. Lo que me lleva nuevamente al tema de que es necesario algún tipo de acuerdo. Quizá está empezando el Ejecutivo con la pierna en alto, pero lo siguiente tiene que ser decir, bueno, ya,
sentémonos y veamos en qué podemos ponernos de acuerdo, qué salida le damos a todo esto. Los ciudadanos también tienen una tarea, porque entendiendo que estamos con las mismas reglas y los mismos partidos, de repente promover el cambio está del lado de los ciudadanos. ¿Qué podemos hacer como votantes, como ciudadanos del Perú, para que esta relación con nuestros representados sea más fuerte, más cercana en el corto plazo? Bueno, para empezar, recordar que este Congreso lo hemos elegido nosotros con nuestros votos. Entonces, quienes dicen cierren el Congreso, los congresistas, en fin, tienen todo el derecho a expresar su enojo, pero hagámonos responsables de eso, porque no es que nadie lo impuso, ¿no? No es que vino y estos señores vinieron y se sentaron porque les provocó, sino porque nuestros votos, los votos de la ciudadanía, los pusieron ahí. Muy bien. Entonces la siguiente pregunta es, ¿qué vamos a hacer para que estemos más contentos con la representación que elijamos, ¿no? Vamos a ser más cuidadosos, vamos a verificar mejor los antecedentes de las personas, vamos a exigir que sean personas que tienen trayectoria, capacidad de representación, vamos a participar más en política. En fin, hay una serie de tareas también desde la ciudadanía, porque si los mismos partidos eligen el mismo tipo de candidatos, vamos a volver a tener 5 años más el mismo problema. Correcto. Finalmente, el bloque, digamos, fujimorista, la fuerza fujimorista va a seguir siendo, sigue teniendo una presencia. ¿Cómo debería el fujimorismo, ante una elección como el 2020, replantear su propuesta? ¿Cómo debería volverse a presentar ante la sociedad luego de el debacle que ha sido para ellos, creo yo, los últimos 3 años, ¿no? Tengo la impresión de que habiendo 24 franquicias electorales, 24, digamos, tickets para participar, va a haber alineamientos diferentes y quienes quieren participar van a tener que ir a través de alguna de estos tickets, ¿no? Y probablemente las alineaciones sean distintas de las que hemos visto del 2016. Es decir, no es que vamos a tener una competencia entre Fuerza Popular, el Frente Amplio, Acción Popular, etcétera, sino que quizá haya fórmulas diferentes a partir de alianzas que expresen también algunas otras correlaciones políticas en el país. Por ejemplo, con Mis Hijos No Te Metas y toda una corriente, digamos, que ha ido expresando sus opiniones. ¿Va a tener una expresión política? ¿A través de qué? ¿No? Las fórmulas también que se han expresado, por ejemplo, como críticas a Tía María, a la inversión minera, etcétera. ¿Cuál es el vehículo de expresión de eso? Hay otras dinámicas en la sociedad que necesitan expresión y cómo se van a expresar. Tendría que expresarse a través de algunos de estos 24 ¿Y los riesgos de un populismo, ya sea de derecha o de izquierda? Eso siempre existe. Existe el riesgo de un populismo de derecha o de izquierda, ¿no? El rasgo del populismo es prescindir de las instituciones, ¿no? Es una relación entre el líder carismático y la gente de manera directa, prescindiendo de las instituciones, ¿no? Y para eso, por supuesto, la demagogia y el carisma y una serie de elementos que le dan camino a este populismo. Pero eso es muy fácil de obtener, sobre todo en momentos de exacerbación del ánimo, ¿no? O sea, cuando la gente está molesta, fastidiada, harta, eso es perfecto. Un líder carismático que dice, vamos a acabar con todo esto, vamos a voltear la página y vamos a hacer lo que sea necesario para voltearlo. Y aparecen propuestas de pena de muerte, de colgar a la gente de los postes, tantas cosas que se dicen, ¿no? Y las hemos visto, o sea, no son exageraciones, ¿no? Pero me da la impresión que un líder como Vizcarra, que dentro de todo está jugando el marco institucional, también puede suscitar la simpatía popular y llevar adelante cambios importantes en el marco de las instituciones y la Constitución, ¿ya? Bueno, Vizcarra ha decidido, parece, no ser un presidente anodino, digamos, que simplemente administra un gobierno hasta entregar la posta, sino ha decidido hacer algunos cambios, ¿no? Y eso, por supuesto, tiene riesgos. Pero él no puede jugar como candidato del 2021 ni el 2020, eso está claro, ¿no? Sea que se adelanta, no se adelanta las elecciones, digamos, él puede mantener, por supuesto, una opción electoral para el 26 o para el 25 si se reordena el cronograma electoral. La pregunta es, en el corto plazo, ¿quiénes vienen, no? ¿Son los actores que ya conocemos? ¿Puede surgir alguien nuevo? No va a tener mucho tiempo para, si quiere surgir alguien nuevo, ¿no? Bueno, no, en realidad no. Pero quizá, pues, como ocurre en muchos países, también estos liderazgos surgen casi de la nada y con la velocidad que tiene hoy la política pueden crecer en intención de voto en pocas semanas, ¿no?
Antes los liderazgos se construían a través de años, quizá, ¿no? Y luego hemos visto cómo hay una serie de liderazgos que empiezan chiquitos y de pronto se transforman en un fenómeno político y que terminan ganando elecciones. Bueno, van a ser unos meses los que vienen que podrían ser escritos de muchas maneras, pero no como aburridos. No, definitivamente no. Viene más labor, digamos, de discusión y espero que de consenso, porque yo creo francamente que si entre los actores no hay una mínima vocación de ponerse de acuerdo, no es posible que esto llegue a buen puerto. Percy, te agradezco mucho. Siempre un gusto. Percy Medina, jefe de misión de IDEA Internacional. Vamos a seguir con esta cobertura, entendiendo lo que se viene para el país luego de esta decisión del presidente Vizcarra y resolviendo todas sus preguntas. No se desconecten. Hasta luego.